tal? Muy buenas tardes, noches ya. Gracias por acompañarnos una vez más en el programa estrella de la barra de Enfoques en Vivo, Análisis Político. Quizás ustedes se dieron cuenta que por ahí subimos por la mañana, como es costumbre, nuestro microformato anunciando lo que sería el programa del día de hoy con una entrevista a un candidato federal. Sin embargo, por cuestiones de fuerza mayor, canceló, pero ha sido el motivo perfecto, el pretexto ideal para reunirnos, un grupo de amigos, columnistas, opinadores, analistas, y armar una mesa de análisis en torno a tres temas bastante polémicos, bastante interesantes del acontecer político nacional. Me permito presentarlos, me acompaña como cada semana mi amigo, ahora opinador en receso, periodista, colaborador del Ecos de la Costa, César Barrera. Mucho gusto, Arnoldo, como siempre. Es un placer estar aquí y compartir esta mesa de análisis contigo y ahora con Pedro, pues con los que nos acompañan. Ya lo adelantaba César, nos acompaña también un invitado pues muy especial para esta casa informativa que es Revista Enfoques, un hombre con una amplia trayectoria como columnista, como opinador y recientemente también con su columna ya en video. Pedro Castillo, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y un gusto estar compartiendo con ustedes, con personas tan importantes en el ámbito comunicacional aquí de nuestro estado. Y pues a darle, ¿no? Y finalmente nos acompaña alguien que ya es de casa, pero que es un gusto tenerlo fuera de la economía y fuera de su econócratas. También un hombre que recientemente se ha integrado a las filas de los columnistas, de los opinadores. Enrique Cruz, bienvenido, amigo. Gracias, Arnoldo, y ahora sí que gracias por la invitación de estar en este gustado programa. Gracias, César, Arnoldo. Aquí también con nuestro compañero ¿se me fue el nombre? Pedro, perdón. Y bueno, pues a darle, Arnoldo. Perfecto. Los tres temas que hablaremos hoy: primero, la polémica con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto que se comenzó a construir. En segunda parte, el uso de la avioneta que hace Andrés Manuel López Obrador. Y finalmente, este sondeo que da una ventaja a Ricardo Anaya entre los estudiantes universitarios. La dinámica, les comento brevemente, cada uno de nuestros panelistas tendrá 1 minuto 30 segundos para exponer su postura, su punto de vista acerca de cada uno de estos temas, y posteriormente tendrán entre 30 segundos, 1 minuto como máximo, para hacer una réplica o un comentario de cierre, en caso de existirlo, para poder contraponer las opiniones tan valiosas, tan argumentadas y sustentadas que tienen cada uno de ellos. Bueno, ¿qué pasó con el aeropuerto? Este tema ha sido bastante polémico. Hay ya 321 contratos que se han suscrito en torno a esta obra. Se habla de que la inversión hasta el momento en estos más de 300 contratos asciende a los 7,800 millones de dólares, y bueno, se espera que entre en funcionamiento en 2 años. Lo que ha prendido los focos de alerta es que el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, pues ha planteado la posibilidad de llegar a la presidencia y de suspender esta obra, y dice él, en su lugar, pues habilitar lo que sería 2 pistas más en el campo de Santa Lucía y pues dejar esta obra inconclusa. Esto ha prendido pues focos de alerta, sobre todo entre los empresarios. El que no es muy común que salga a dar la cara, y recientemente lo hizo el día de ayer para ser exactos, es el empresario pues Carlos Slim, quien dijo de entrada que cancelar el nuevo aeropuerto sería un golpe durísimo para el desarrollo de nuestro país. Y comenzamos pues con esta batalla campal entre los empresarios, ahora comandados por Carlos Slim, contra el candidato y amplio favorito de las elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador. Comenzamos con Enrique, por favor. Gracias, Arnoldo. Pues fíjate que me llamó bastante la atención esta conferencia de prensa que dio el día de ayer, como bien lo comentas. Primero, y debo decirlo porque empieza a desmitificar esa leyenda urbana que había de que Slim apoyaba a AMLO, ¿no? Que en algunos años se decía esto, que inclusive había dinero. Y la otra, creo que Slim, más que defender su participación, como podría pensarse, o como lo criticó el propio López Obrador y la gente que le acompaña, como Gerardo Esquivel, creo que está defendiendo un proyecto de desarrollo, pone los puntos sobre las i, siempre ha sido muy elocuente el ingeniero Slim. Además, pues habla con claridad de la participación que tiene él y sus empresas, que no es más del 8%,
habla también de este tema del que se decía que está utilizándose a las Afores para hacerlo con dinero del pueblo. Pues él habla y te dice es que finalmente las CIEFORES, que es este instrumento que manejan las Afores para capitalizarse, darle una inversión a sus usuarios, pues tiene que invertir en proyectos. Y él está apostando a este como un proyecto que ve viable y que, insiste, podría más que ser un buen negocio, generar un polo de desarrollo en esa parte de la Ciudad de México, del Estado de México, donde se estaría construyendo, y creo que es muy puntual la defensa que hace del mismo. Por mi parte, Arnoldo, yo creo que es un tema en el que no se debe politizar, es un tema muy técnico, como lo comentaban en la cuestión del ingeniero Slim, que daba él a conocer algunos datos en cuanto a inversiones, todo eso. Es correcto lo que mencionaba, son cerca de más de 7,000 millones de dólares lo que representa esa obra, y el 70% son de inversión privada, solo un 30% es pública. Aquí lo que se debe de priorizar pues es la cuestión positiva y el impacto que va a tener en tanto en generación de empleos, como también darle una mayor viabilidad a la Ciudad de México en términos de la navegación aérea. Mencionaba López Obrador, pues ¿por qué no se puede hacer allá? Decía, en Santa Lucía, que se haga. Pero bueno, incluso periódicos como La Jornada, que a veces se muestran muy a favor de López Obrador, decían, publicaban información de que carecía pues de un estudio aeronáutico, que es el que se requiere para ver las rutas aéreas. O sea, los aeropuertos no se construyen de abajo, no, los aeropuertos se construyen de arriba para abajo. Y eso es la viabilidad que deben de tener en ese sentido, ¿no? Es un tema que se ha politizado en gran parte porque en nuestro sistema político nos gustan mucho las alegorías, nos gustan mucho las imágenes. Y a López Obrador está generando el aeropuerto como si lo quisiera comparar con el muro de Trump. O sea, ya está teniendo él su alegoría para la corrupción, ¿no? Dice, ahí hay corrupción, y realmente no hay datos contundentes en ese sentido. Había una observación de la Auditoría Superior de la Federación de que un muro perimetral había costado más, pero esas observaciones que se realizan llevan un proceso de solventación. O sea, tú no puedes, con base a un dictamen de la Auditoría Superior de la Federación o una observación, decir que un proyecto es corrupto o algo. Hay una observación que va a ser posteriormente subsanada en ese sentido. Y yo creo que decir que se debe de quitar o que no debe de ir, y es una parte muy, ¿cómo decirlo?, muy subjetiva, muy sin tener el sustento. Yo creo que es muy peligroso en ese sentido, ¿no? Se debe de tener mucho cuidado en esos aspectos, y más cuando son proyectos pues de esta envergadura. Sí, muy interesante las opiniones que aquí vierten nuestros compañeros. Pero yo creo que no estamos analizando el fondo del asunto. Creo que López Obrador ha sido un personaje muy inteligente en manejar la comunicación, en el sentido de que él va marcando pauta de qué temas son los que se tienen que hablar, cuáles son los temas que deben de estar en total conflicto, y de alguna u otra forma en automático se está haciendo autocampaña. En ese sentido, con el tema del aeropuerto, hay que tener en cuenta que el hecho de señalar López Obrador, el decir si se mantiene o se cancela esa obra que se pueda manejar como uno lo quiera, obra modelo de este gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto, no es el hecho de cancelarlo, pues, sino que él está de esa manera haciendo o transmitiendo un malestar social existente entre los mexicanos. Los mexicanos vivimos en la total duda, estamos siempre con la idea de que si es o no es corrupto el político. Entonces, ante cualquier indicio, ante cualquier señalamiento, por más mínimo que sea, pues la sociedad mexicana, que ya está cansada de tantos años de corrupción y de impunidad para servidores públicos, pues ante cualquier situación pues ya hacen o generan que sí es una realidad esa situación de existir una corrupción en el tema del aeropuerto. Pero encontrarnos con que el hombre más rico, no solo de México, sino del mundo, se siente hablar acerca del tema, esto habla pues del gran interés
de las personas con mayores con mayores recursos, de la gente más rica, de los hombres más ricos de este país, y que tienen una visión clara de que la idea es que López Obrador no llegue a la presidencia. Ese es el mensaje que a mí me da el hecho de ver a Carlos Slim haciendo un posicionamiento al respecto sobre ese tema. Y el otro aspecto que sí me gustaría señalar, también importante, es que López Obrador plantea cuál sería el mecanismo por el cual determinaría si se mantiene o no esta construcción. Y no solo eso, inclusive la reforma educativa, inclusive cualquier otra, la reforma energética, todas las decisiones que se han tomado en este gobierno, él las pondría a una cuestión de escrutinio social. Ahora, ¿qué resulta de lo que ahorita comentaba César? Si es una cuestión técnica lo del aeropuerto, ¿cómo poderlo entender si López Obrador decide, oye, en el caso de que llegara a ser presidente de la República, le va a decir al pueblo que decida si lo quiere o no lo quiere? Pero ¿bajo qué esquema la sociedad? Si es un tema tan técnico, ¿cómo los ciudadanos van a poder opinar respecto a eso? ¿Y en qué sentido sería esa votación o ese plebiscito, como se le quiera, referéndum, como le queramos poner, el que pongan determinadas situaciones ante el pueblo? Ahora, y si el pueblo, si él está determinando que todas esas decisiones se van a tomar en base a lo que determina el pueblo, bueno, entonces, pues ¿para qué queremos un Congreso, no? O simplemente ¿para qué queremos un presidente de la República si al final de cuentas todo lo va a venir resolviendo el pueblo? Yo creo que sí sería muy importante analizar cuáles son los aspectos o qué está de fondo en este tema de discusión. Muy bien, agradecemos a los tres su primera intervención, sus primeros comentarios en torno a este tema. Tenemos ya muy poco tiempo, les rogaría hacer un comentario de cierre de 30 segundos o en su defecto pues una réplica. Creo que queda claro aquí dos posturas. Por una parte, tanto César como Enrique coinciden en que la participación de Slim pues viene a defender la obra. En cambio, Pedro matiza un poco más la cuestión de Andrés Manuel en cuanto a su capacidad para colocar los temas en la agenda pública. Creo que coinciden todos en que el aeropuerto ha sido hoy por hoy el rostro de la corrupción de nuestro país. Así lo ha puesto Andrés Manuel y parece que hay muchos que le han comprado esta idea. 30 segundos, Enrique. Gracias. Coincido en la primera parte de lo que comentaba César. Creo que sí, efectivamente, el aeropuerto se ha convertido en el símbolo de campaña de López Obrador. Más allá de ese malestar social que manifestaba Pedro, que es entendible, pero creo que lo grave es que está haciendo campaña con eso y obviamente es inteligente al ponerlo en la agenda. Lo pone en la agenda porque es el candidato que va en primer lugar. Yo sostengo que Slim, más que defender un proyecto, defendió un plan de desarrollo. Perfecto, justo en tiempo. César, 30 segundos. Pues creo que la cuestión de la connotación política que tiene pues el aeropuerto está utilizando muy bien a López Obrador en ese sentido, está enarbolando la cuestión anticorrupción, pero yo creo que aquí al final de cuentas va a quedar pues con mucha fuerza la cuestión de las observaciones que va a hacer la Auditoría Superior, la cuestión de cómo se respondan todos estos detalles que han dicho y con el que tratan de generalizar de que en esta obra hay corrupción. Yo no creo que haya corrupción en esta obra y creo que al final se va a quedar ese mensaje. Bien, César, en tiempo y finalmente 30 segundos, Pedro. Sí, nada más señalar el hecho de que el que salga Slim a defender una obra, la verdad a mí no me da buena espina. Aunque es un empresario que se ha hecho rico a costilla de los mexicanos, nos cobró durante muchos años de manera excesiva cuando era un monopolio las telecomunicaciones. Entonces, que venga él a decirnos qué es lo que está bien o qué es lo que está mal, es la peor persona, para mí es impresentable. Pues muy bien, dejamos hasta aquí el primero de los tres temas de esta ya noche, pero quédense con nosotros, regresamos con este programa de análisis político. Déjenos también sus comentarios, sus opiniones. Queremos leerles, queremos saber qué es lo que piensan. En breve regresamos. Por tercer año consecutivo, Colima será sede del festival gratuito más grande de todo México, Festival Internacional del Volcán 2018.
El centro de nuestra ciudad se transformará en el magno escenario de 230 eventos culturales en 10 grandes foros, espectáculos de primer nivel con más de 2,000 artistas en escena, provenientes de distintas partes del mundo. Disfrutaremos 12 días de actividades culturales para todas las edades, conferencias de cine, presentaciones de libros y charlas literarias, música clásica y popular totalmente en vivo, fomento al turismo, gastronomía mexicana e internacional, impulso a la economía local y actividades deportivas. El corazón de Colima latirá más fuerte que nunca en el encuentro de las familias colimenses y de todos nuestros visitantes. Del 27 de abril al 8 de mayo, ven a Colima y vive el Festival Internacional del Volcán. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa de análisis político, en esta interesante mesa de análisis, este panel de opinión. Y bueno, estamos pensando seriamente en quitar el letrero de revista Enfoques en Vivo atrás y ponerle Andrés Manuel López Obrador, debido a que pues parece que es el candidato que más da de qué hablar en este programa. Y haciendo honor a esta premisa, es que pasamos al segundo tema, que es pues el uso que se revela hoy, se viraliza hoy, que hace Andrés Manuel López Obrador, pues de una avioneta privada para trasladarse a 2 de sus eventos en el norte del país. De manera exacta, el tabasqueño utilizó esta avioneta para trasladarse de San Luis Río Colorado a Nogales y posteriormente de Nogales a Guaymas, en el estado de Sonora. Sin embargo, pues se hizo viral la imagen donde se le va bajándose de la avioneta. Esto en el contexto de la respuesta que había hecho recientemente acerca de vender el avión presidencial, y se ha citado a la ONU y se hace tarde al vuelo comercial, simplemente no llego. Al cuestionarle sobre la avioneta, Andrés Manuel dice así como que pues ninguna les embona, si no llegaba al evento, primero que no llegaba, y ahora que sí llego, porque sí llego. Entonces vamos a ver qué opinan nuestros panelistas acerca de este uso de una avioneta privada que hace Andrés Manuel López Obrador. Comenzamos con Pedro, minuto y medio. Sí, fíjate que, pues la verdad, esa cuestión de que esté usando una avioneta, para mí es irrelevante. Es algo normal, común entre los candidatos, pero genera esa relevancia en el hecho de las declaraciones que ha hecho López Obrador, pero genera mayor impacto en la gente que ha venido creyendo la sarta de mentiras que ha venido señalando constantemente López Obrador. Entonces, a mí no me sorprende, a mí no me genera ninguna sorpresa el que este personaje pues actúe de tal manera. Y esto, ¿por qué lo digo? Es muy claro, pues, que López Obrador ha venido manejando un discurso de una manera en querer mostrar o hacer sentir o generar un sentimiento entre la población de lo que quiere en este momento escuchar. Entonces, Obrador dirá todo lo que el ciudadano quiere escuchar, todo ese malestar, todo ese enojo, toda esa molestia, todo ese rencor que pueda existir entre los mexicanos ante la clase política de este país. Pues López Obrador manejará ese discurso y esa será su tendencia, y esa es la manera en que él está pudiendo acaparar ese resentimiento social, y le ha sido benéfico durante este proceso electoral. Pero hacer de una situación esta cuestión de que si está usando una avioneta, pues bueno, pues es lo más lógico que haría cualquier candidato o cualquier presidente de cualquier país, el usar ese tipo de vehículos
pues para poder transitar o dirigirse a cualquier lugar. Aquí el tema es que la gente sigue creyendo esta sarta de mentiras que ha venido diciendo este señor constantemente. Que vaya a cumplir lo que él ha estado diciendo, ahí está un ejemplo más, que todo lo que está diciendo este señor no lo va a cumplir en los hechos. ¿Por qué? Porque no es así la política y no es así el mundo como gira, como él lo viene dibujando. Perfecto, cedemos el uso de la voz a César, minuto y medio. Los ciudadanos tienen que tener mucho cuidado y atención en lo que dicen los candidatos, pero sobre todo deben de tener una particular atención en lo que hacen. Aquí claramente yo coincido, puede parecer trivial el hecho de que vaya una avioneta, pero al descalificar al presidente por utilizar un avión, o al descalificar a otros candidatos que utilizan estos medios de transporte privados, pues empieza ahí a generarse una incongruencia muy grande, ¿no? Y no solamente en esa cuestión que es muy trivial, muy fútil, ¿no? Hay cuestiones más importantes, o sea, dice, conmigo se va a acabar la corrupción, pero en el gobierno del Distrito Federal no se acabó la corrupción. En el gobierno del Distrito Federal estaban los Bejarano, estaba el director de finanzas en Las Vegas apostando, y son gente que extrae atrás, son gente que refleja señalamientos muy importantes en temas de corrupción y que nunca se pudieron esclarecer. Está el Bester Gordillo con López Obrador, quieren tirar la reforma educativa, quieren manejar cuestiones que dicen vamos a mejorar, pero si lo ves en los hechos, si ves a las personas que están atrás de él, pues son gente que ya las conoce la población, que ya sabe cuáles son sus antecedentes muy importantes, ¿no? Por ejemplo, también Manuel Bartlett, ¿no? Es una cuestión, digamos, vaya, o sea, manejo el tema de los fraudes electorales, pero traigo atrás al artífice del fraude electoral de 1988, según la literatura de izquierda, ¿no? O sea, las incongruencias son grandísimas en López Obrador. Esta cuestión del avión solo es un pequeño detalle de la gran incongruencia que maneja López Obrador en todos los estilos, ¿eh? Bueno, pues parece que va habiendo ya coincidencias entre nuestros panelistas. Y seguramente que también Enrique vendrá a coronar estos comentarios. Minuto y medio, Enrique. Gracias, Arnoldo. Creo que efectivamente el hecho de que un candidato use una avioneta, un presidente, un funcionario, no tendría nada de malo de no ser precisamente por ese mismo discurso que Andrés Manuel López Obrador ha hecho en sus campañas políticas. Esa polarización del rico versus el pobre, el pueblo, que me imagino, quiero preguntar dónde dan credencial de pueblo, ¿no? Porque para él no todos son pueblo, entonces el pueblo contra la mafia en el poder. Entonces cuando caes en este discurso, evidentemente un acto como esto se va a volver en algo de señalamiento y en algo que estamos comentando ahorita que ha salido en medio, porque precisamente refleja esa incongruencia. Coincido con lo que decía César, no es de ahorita. Creo que si analizamos todo lo que ha hecho y dicho, pues se puede ver esto, ¿no? Cuando era jefe de gobierno en la Ciudad de México, no viajaba en un Suru, pero cuando he sabido que tiene un rancho, que viaja ahorita en camionetas blindadas, entonces, ¿por qué es generar un discurso donde a ti te pone una posición de yo soy el pobre, el que está con los pobres, yo soy el pueblo versus el rico? Pues te genera esta polémica, ¿no? Finalmente, él se justificaba diciendo, utilicé una avioneta porque recorro 600 kilómetros diarios. Bueno, y cuando seas presidente, si es que lo eres, ¿no tendrías que hacer lo mismo o más? Entonces, esa es otra de las incongruencias en las que ha caído. Bueno, creo que ha habido mucha coincidencia en torno a este tema, solamente pues intentando abonar un poco más al debate. Él decía justamente que este sistema de transporte pues no es exclusivo, que es más bien público, que la avioneta tenía apenas 5 plazas, cuando el avión presidencial, ese que dice que va a vender, pues tiene 280, un cupo para 280 pasajeros, y pues además criticó a los adversarios de la campaña, diciendo que ellos no viajan a las comunidades, están blanquitos, no se asolean, dice López Obrador, y que pues atribuye a eso el motivo de las críticas. Un mensaje de cierre de este tema de 30 segundos, comenzamos con Pedro. Sí, simplemente hay que dejar muy en claro, pues, que la política, y más en tiempos electorales,
pues nos hace ver este tipo de situaciones como las que ahorita estamos aquí discutiendo. Es apenas la partecita de arriba de este iceberg de lo que significa los procesos electorales en nuestro país, pero pues realmente entender pues que López Obrador pues no es un hombre marciano o de otro planeta, un extraterrestre que viene a México y que viene curado, limpio y purificado y que va a ser todo diferente a como es nuestro país. Él es el resultado de esta misma política y él ha sido escupido y por la misma dinámica de lo que es la política de este país. Entonces, para mí no es nada novedoso, no me sorprende y para mí es cualquier cosa más de un político de este país. Muy bien, César, 30 segundos para tu mensaje de cierre. Claro que al margen de las incongruencias que pues son palpables en la manera de actuar de López Obrador, el discurso que tiene es un discurso dicotómico, es un discurso que busca generar antagonismo. Lo manejabas tú muy bien, están blanquitos, no se asolean, están los buenos, están los malos, los que están conmigo son buenos, los que están contra mí son malos. O sea, es un discurso de dualidades, es un discurso de blanco y negro, y la política no es de blanco y negro, la política es de buscar consensos, la política es de buscar soluciones a través de lo que podría parecer antagonismos irreconciliables, pero a través del consenso pues se logran, a través del diálogo se logran construir consensos. Aquí es muy importante entonces ver el componente del discurso de López Obrador, que es muy peligroso en ese sentido, ¿no? Tratar de polarizar así la sociedad, tratar de generar esos antagonismos, pues no llegan a solucionar ninguna de las grandes problemáticas que tiene México. Al contrario, se queda uno inmerso en un discurso pues muy simplón, muy barato y que la verdad pues no refleja la realidad. Pues una vez más le damos la oportunidad a Enrique Cruz de que cierre con broche de oro este tema de la avioneta y López Obrador. Gracias, Arnoldo. Pues efectivamente creo que coincido con lo que se ha dicho aquí. Ha estado una discusión donde parece que ponen los blancos y los negros cuando la política es de grises. Además, y retomando lo que se tocó en el bloque anterior, cuando se le ha pedido que se posicione en los temas importantes y que en apariencia tendrían que reflejar lo que es la izquierda, como matrimonio igualitario, adopción por parejas del mismo sexo, legalización de la marihuana, siempre sale con la clásica, lo voy a someter a que el pueblo decida, cuando en realidad no es así. Creo que tendría que tener una posición y no el pueblo, por ser pueblo, siempre va a tener la razón. Bueno, pues aquí dejamos los comentarios en este segundo tema de este panel de opiniones. Vamos a otro brevísimo corte comercial y regresamos con el tercer tema en este análisis político. Amigos de Colima, soy su amigo Sergio Sendel y los invito a divertirse en una comedia atrevida y muy diferente. El matrimonio perjudica seriamente la salud. Me acompañan Itatí Cantoral y Mario Uribe Sousa. No se la pierdan. Este 13 de mayo en el Teatro Universitario. Gracias por continuar con nosotros. Síganos dejando sus comentarios, sus opiniones respecto a los temas que se tocan en este programa de análisis político. Y vamos al tercero y último tema de este panel de este día, y que es en torno a un sondeo publicado el día de hoy por Reforma, un sondeo realizado entre estudiantes universitarios de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, donde pues Ricardo Anaya, el candidato de la coalición por México al frente, aparece como el favorito de este sector millennial, de este sector joven universitario, con el 45% de las preferencias de los votos, seguido de Andrés Manuel López Obrador con el 21%, en tercer lugar José Antonio Meade con el 16% y en cuarto Margarita Zavala con el 10%. Mucho se manejó en redes acerca de si este es el inicio del fin de los sondeos que ponen a López Obrador como favorito, y comenzará ya ahora a manejarse en la opinión pública esta idea de que las cosas están cambiando y de que AMLO ya no es el favorito, el amplio favorito, con un gran margen para llegar a ser presidente.
Vamos a dejar aquí mi primer comentario porque pasó algo muy interesante después de que en redes sociales se dijera que Ricardo Anaya es el favorito entre los universitarios de nuestro país. Con minuto y medio tu comentario, César. Nomás a hacer una diferenciación, Arnoldo, la cuestión de la diferencia cualitativa que hay entre un sondeo y también una encuesta, son muy diferentes. Pero yo creo que más importante que los sondeos y las encuestas van a ser el día de la elección, ¿no? El día de la elección es cuando realmente se ve, pues, cómo trabajan políticamente, cómo empiezan a moverse los mecanismos y los engranajes de los partidos. En este caso, yo creo que Ricardo Anaya juega, obviamente es una persona joven, es el más joven de los tres candidatos hombres que hay. Creo que ha manejado un discurso muy de jóvenes también. Los periódicos nacionales destacaban en su apertura de la campaña política la participación de los jóvenes precisamente. Pero yo creo que más allá de tratar de agregar el componente de los millennials a su campaña, va a ser muy difícil que Ricardo Anaya pueda convencer a todas las personas, pues, de los señalamientos que tienen, ¿no? Hay señalamientos muy fuertes en cuestión de lavado de dinero, hay señalamientos muy fuertes por parte de sus correligionarios, de sus compañeros de partido, en la cuestión de que no dio la apertura democrática. Él lo reconoce, lo dice, no la di, lo siento mucho, algo así. Vaya, o sea, son cuestiones que podrían discrepar en los ideales que maneja la juventud, ¿no? Los jóvenes son ideales por naturaleza. Y en este grado de la juventud, pues, se van a fijar mucho en esa cuestión. Puede que haya un acercamiento, una afinidad por cuestiones de edad. Pero si nos vamos a las cuestiones de las propuestas, cuando se empiece a sopesar, cuando se empiece a analizar este aspecto, yo creo que va a desfavorecerle a Ricardo Anaya mucho, ¿no? Y creo que es el de los candidatos junto con Jaime Rodríguez que no pueden enarbolar la bandera anticorrupción. No tienen los argumentos, no tienen los elementos para hacerlo. Ricardo Anaya por la cuestión de la nave industrial que vendió, por el lavado de dinero. Y es una ruta de investigación muy especial, muy técnica, y él no ha podido dar una respuesta puntual en ese sentido, no ha podido responder esos señalamientos. Y Jaime Rodríguez, pues, por la manera en que entró a la contienda electoral, ¿no? Tan fue así que, pues, se puso en una crisis política a los institutos electorales. Vaya, yo creo entonces que los jóvenes en este sondeo que hace Reforma, pues, hay que ver claramente, pues, primero, cómo estuvo las características, ¿no? ¿Qué instituciones fueron las que se realizó el sondeo? Creo que fueron más privadas que públicas. Hay que ver los estratos que se manejaron y yo no le voy mucho a que pueda realmente prender la campaña de Ricardo Anaya. Yo creo que ya va en tercer lugar y va a ser muy difícil que se levante. Bueno, pues ahora sí que hay mucho que decir. Espero que haya comentarios encontrados. Enrique, minuto y medio. Gracias, Arnoldo. Primero comentar, a mí no me sorprendió el resultado porque, como bien comentaba César, en términos de campaña, en términos de comunicación, que ustedes son más expertos que yo, creo que la campaña de Ricardo Anaya sí tiene ese componente dirigido a la juventud, acerca de las tecnologías, el lenguaje. Contestando lo que decía César, efectivamente fueron 1,500 estudiantes de 15 universidades, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, UNAM, TEC, IPN, Universidad Anáhuac, UVM en Ciudad de México, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, TEC, UDM, VM, en Guadalajara, UDG y TESO, Universidad Panamericana, el Valle de Temajá. Sí hay un peso de universidades privadas, de ciudades con extracto socioeconómico alto, entonces digamos que el componente sí da una cuestión lógica en el resultado, ¿no? Además, Monterrey, con el 55%, donde más se posicionó Anaya en este sondeo, seguido de Guadalajara con el 49%, y en CDMX estuvo empatado con López Obrador, ¿no? Ya en el general es donde ya tiene un 45% en promedio. Sin embargo, recordar que este segmento de jóvenes apenas representa el 17% del electorado, por un lado, y el otro, históricamente, generalmente, el joven no vota. ¿Qué pasó con el Brexit o estas campañas donde ya se tenía unas encuestas, un posible resultado? Pues inclusive en Estados Unidos con la elección de Trump, pues el joven no votó. Entonces, confiarse, o como dabas en tu comentario inicial, que es el fin de la campaña en las encuestas, que no está arriba López Obrador, no creo que se pueda tomar en serio. Es un ejercicio interesante, fue un sondeo, como bien dijo César, con boletas simuladas, pero hasta ahí, ¿no? Y creo que refleja una parte de la realidad.
Bueno, muy bien, sigue habiendo elementos para el debate y finalmente vamos a escuchar el comentario de 1.5 minutos de Pedro Castillo. Bueno, fíjate que este resultado de esta encuesta, primero el Reforma, hay que entender que Reforma es un periódico afín al PAN, ¿no? Esa es de entrada. Segunda, los resultados que arroja este sondeo sí deja muy en claro o preocupa pues, que los millennials vayan a tomar decisiones en este país, porque sí está preocupante la manera en cómo lo están haciendo, ¿verdad? Y en otro, yo creo que habría que analizar más que el hecho de que si quién va en primero, quién va en segundo, es el tema de estos millennials, cómo están decidiendo o bajo qué argumentos van a tomar la decisión de votar en este proceso electoral. Mira, estamos en el 2018, hace apenas 10 años estaba apareciendo Facebook, daba por primera vez bríos, abría los ojos Facebook, aproximadamente hace 10 años. Las redes sociales se han fortalecido de manera exponencial con la aparición también de WhatsApp, Twitter. Entonces, el medio de comunicación ha venido transmutando y los millennials ahora se informan o obtienen información en base a las redes sociales. Entonces, esta situación genera una preocupación. Va a ser la primera vez una elección donde realmente el ganador va a tener un gran peso, una gran influencia con la decisión que tomen quienes ahorita ya pueden ejercer su voto y que la ejercen en medio de la información que le llega a las redes sociales. En el 2012 pudiéramos decir que no existía esa tendencia, como ahora en 2018 existe. ¿Esto qué quiere decir? Que en nuestro país serán quienes vayan a las urnas en su mayoría, en un porcentaje muy alto, no solo de los 18 a 24 años, sino de los 18 a 35 años, que más o menos representa el 45% del padrón electoral. Ellos son personas que actualmente reciben información por las redes sociales, basan su percepción del mundo por lo que obtienen en las redes sociales, y en ese sentido habríamos que ver por primera vez cuál va a ser el resultado electoral en nuestro país bajo ese sentido, bajo ese esquema. Sería un esquema de estudio de ver bajo qué manera los jóvenes de este país van a empezar a tomar decisiones, van a empezar a darle un rumbo a nuestro país, porque las personas adultas usan o basan sus decisiones bajo los esquemas de medios de comunicación tradicionales, ¿no? Y entonces toda esta información que corre en las redes sociales, las fake news, información falsa que se plantea, medios de comunicación que no son medios de comunicación, cualquiera dice algo en redes sociales y lo vuelven como si fuera una verdad. Entonces, esta cuestión provoca pues que la sociedad vaya haciendo un cambio realmente estructural, y ante esto que estamos viendo de estos resultados, me queda claro que la población, al determinar de estos jóvenes, al estar determinando, como dice la encuesta, que votarían por Ricardo Anaya, queda por fuera el tema de aquí se hablaba del tema de corrupción. Es un joven con 39 años que a su edad, por todos los puestos públicos que ha desempeñado, no le dan, si los sumas todos en su totalidad, no le da para ser el hombre millonario que es. Pero a los jóvenes parece no interesarles esa parte, por lo que veo aquí. No les importa a estos jóvenes que el hecho de que este candidato sea del PAN, a pesar de haber aplastado, pisado, modificado, usurpado
y borrado toda la normativa interna del Partido Acción Nacional. Para ellos es lo de menos. O sea, esta percepción que están, o la manera en que ellos están obteniendo la información, parece no importar ante un esquema, como ahorita lo estaba comentando Enrique, de que están basando el candidato del PAN una estrategia enfocada a estos jóvenes. Y esto parece ser que nubla cualquier otra situación. Es preocupante, para mí es preocupante que el análisis que estén haciendo los jóvenes para tomar decisiones por quién votar sea lo que ahorita estamos arrojando en este sondeo. Muy bien, aquí dejamos el primer comentario de nuestros pues columnistas, opinadores, analistas del día de hoy. Nada más para cerrar esta última intervención que tendrán de 30 segundos, una intervención muy breve de cierre de este tema. Comentarles que a raíz de la publicación de este sondeo surge en redes sociales el hashtag universitarios con AMLO, que se publica, se coloca como una de las principales tendencias en redes sociales, y la respuesta que hace el equipo de Andrés Manuel diciendo pues que este es un sondeo, es un ejercicio sin un valor estadístico considerable como lo son las encuestas del propio Reforma. Entre los universitarios dan el primer lugar a López Obrador. 30 segundos de cierre, César. Se ve cada quien las fichas, el target que tienen los candidatos, ¿no? Por un lado, Anaya, que le va a los jóvenes; López Obrador, que es muy bueno en redes sociales, tiene 6 años trabajándole. La cuestión de los antisistema, la gente que está enojada con la forma en que se ha hecho el gobierno, en la manera en que trabaja el gobierno de la República. Y MIT, que le apuesta a las mujeres y a una parte a un sector juvenil también muy específico. Vamos a ver cómo resulta y cómo articulan su mensaje, pues para generar más, para persuadirlos pues, de que son la mejor elección. Gracias. Los chavos, estos millennials, no les tocó vivir ese periodo de los 70s, 80, la crisis del 82, que respondía a las políticas que AMLO ha manifestado que quiere implementar. Ese regreso al echeverrismo, el que lo ve como la salvación de las políticas económicas. No les tocó vivir a estos jóvenes y ya cómodamente, desde un celular, con esta influencia de las redes sociales, como comentaba Pedro, pues deciden, por moda quizás, por descontento, por lo que se hizo en redes, seguir a AMLO. Y eso a mí lo que me preocupa, que entre los universitarios AMLO vaya en segundo lugar. Muy bien, y finalmente 30 segundos para comentario de cierre, Pedro. No, finalmente pues decir que ante estos resultados de esta encuesta, pues los padres de familia que pagan altas cuotas en estas universidades privadas, pues yo creo que están echando el dinero a perder con sus hijos, porque se ve que no han entendido, no han aprendido y no han sabido lo que significa la manera de ejercer su voto. Está totalmente errónea la manera en que los jóvenes consideren, vuelvo a repetir, que en un personaje como Ricardo Anaya, consideren que es una opción para los universitarios de este país, personas que se supone son personas que están estudiando, tienen un grado académico importante, que el día de mañana serán los que tomen decisiones en este país. Considerar que Anaya es la mejor opción o la menos peor, pues habla pues de un problema grave que está teniendo las nuevas generaciones en nuestro país. Pues agradezco mucho a los tres pues analistas que me han acompañado en esta noche en Análisis Político. Gracias, César Barrera, Pedro Castillo, Enrique Cruz. Esperamos que esta, que es la primera, no sea la última que los tenemos aquí para estar debatiendo, opinando. Espero que haya temas más candentes que podamos poder ver esos encontronazos entre sus argumentos. Y agradezco a todos que nos hayan seguido y acompañado en esta emisión de Análisis Político. Déjenos sus comentarios, no se olviden de compartir, y más tarde pueden encontrar también ya este video en el canal de YouTube de Enfoques en Vivo. Tengan una excelente tarde y nos vemos en la próxima emisión.